No, esto no está bien. Ya sentía el corazón acelerado, esperando el momento en que por fin subiría al escenario. La voz del presentador, un estruendoso crescendo, acababa de anunciar: el premio al mejor actor de este año es para... A mi lado, los presentes ya se levantaban, extendiendo las manos para felicitarme, Ethan Thorne. Pero entonces el nombre que siguió no era el mío. Sentí un escalofrío, el cuerpo se me puso rígido y me dejé caer en el asiento. La sonrisa a medio formar en mis labios se desvaneció dolorosamente. Aplausos y susurros llenaron la sala, una cacofonía que se sintió como un ataque personal. Apreté los puños con fuerza. Inconscientemente, mi mirada se desvió hacia la última fila, a un rincón en penumbra donde se sentaba una mujer de una elegancia singular. Incluso desde lejos, supe que era Alara, mi prometida. Pero sus ojos no estaban puestos en mí. Estaban fijos en el escenario, en el hombre que ahora recibía mi premio. ¿De dónde salió este Caleb?, murmuró alguien cerca de mí. ¿Un desconocido ganando el premio a mejor actor? Debería haber sido Ethan. Era la opción obvia este año. Otros compartieron esta opinión, desconcertados por el giro inesperado. Ellos no lo entendieron, pero yo sí. Esto fue obra de Alara. ¿Ella era una importante inversora en el comité de premios, y Caleb? No era simplemente el esposo de su difunta hermana. Él fue el primer amor de Alara. Años atrás, un malentendido los separó. Luego, tras el fallecimiento de su esposa, hermana de Alara, después de una larga enfermedad 3 meses antes, Caleb regresó a la vida de Alara. Justo ayer, le había comentado casualmente: si tan solo pudiera ganar un premio como este, mi difunta esposa estaría tan orgullosa. Y así, sin más, Alara lo había conseguido. El premio por el que luché durante 7 años, el que casi había logrado, me lo arrebató una recién llegada que apenas conocía el sector. La ironía fue un trago amargo. La ceremonia terminó entre sonrisas forzadas y felicitaciones vacías. Tropecé entre bastidores, con la mente hecha un torbellino de incredulidad y furia. Una figura alta y esbelta se acercó. Levanté la vista. Era Alara. ¿Por qué?, pregunté con voz monótona, sin emoción alguna. Ella me miró, tranquila, completamente impenitente. ¿Has ganado tantas, qué importa una menos? Caleb se lo merecía. La enfermedad de mi hermana hizo que se sintiera abandonado durante años. Ahora que ya no está, es mi deber como su hermana compensar lo que ella no pudo. Y eso la haría sentir orgullosa. Hablaba con tanta naturalidad, como si sus acciones fueran lo más normal del mundo. La rabia me invadía. Solté una risa sin humor. Fue culpa suya. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué robar lo mío para compensarlo a él? ¿Tienes idea de lo que significa este premio para mí? ¿De cuánto tiempo he trabajado para conseguirlo? ¿Con qué derecho te crees con derecho a cambiar la vida de los demás así como así? Mis palabras salieron atropelladas, la ira me ahogaba. La expresión de Alara finalmente vibró, un raro atisbo de duda. Su tono se suavizó un poco. Es solo un trofeo. ¿De verdad vale la pena este enfado? Te prometo que ganarás uno el año que viene. ¿No es suficiente?, dije con desdén. Alara, no me insultes. Yo, Ethan Thorne, llegué a este puesto por mis propios méritos. Jamás le he rogado a nadie por un premio. Mientras una sombra de molestia cruzaba su rostro, Caleb se apresuró a abrazarla con fuerza. ¿Alara? Mira. De verdad gané. Alzó el trofeo con una sonrisa radiante. Soy tan novata en esto. Parece un sueño. Alara se puso rígida por un instante, luego lo colmó de elogios. Eres increíble. El esfuerzo siempre da sus frutos. ¿Te lo mereces? ¿Bien merecido? La idea me pareció una cruel broma. Caleb llevaba apenas unos meses en la industria, habiendo aparecido en una película independiente de serie B que había sido un fracaso. ¿Y a eso le llamaban merecido? ¿Qué pasaba con los actores dedicados como yo, que habíamos consagrado nuestra vida a la actuación durante años? No podía soportar oír ni una palabra más. Me di la vuelta y me marché. Al llegar a casa, el cansancio me invadió como una pesada capa.
Al abrir la puerta, ver las pertenencias de Caleb esparcidas por todas partes me llenó de una amargura asfixiante. Todo había cambiado desde que se mudó. Alera le daba todo lo que quería. ¿Un papel? Ella compraba el guión. ¿Una canción? Se la compró. Su generosidad no tenía límites. La idea de que Caleb sostuviera mi premio a mejor actor me revolvía el estómago. Me obligué a desviar la atención, saqué el móvil y abrí una aplicación de redes sociales. Enseguida vi la última publicación de Caleb: casa nueva, coche nuevo. Alera me sorprendió con esto hoy. Estoy tan feliz. Ojalá pueda disfrutar de una vida llena de paz y felicidad como esta. Había incluido 3 fotos. Una villa lujosa, un elegante coche deportivo y una tercera, una toma parcial de la espalda de Alera. Incluso medio oculta, no podría haberla confundido. Durante 3 años, conmigo, solo me enviaba dinero en mi cumpleaños, alegando que no sabía que les gustaba a los hombres. Sin embargo, sabía perfectamente qué regalarle a Caleb. Un dolor sordo me punzaba el pecho. Seguí desplazándome y encontré una publicación de uno de los altos ejecutivos de Alera. Vaya, ¿el jefe está generoso hoy? Toda la empresa recibió bonos y beneficios. Se avecinan grandes noticias. A Alera le había gustado la publicación. Apreté con fuerza el teléfono. Apagué la pantalla con una leve risa cínica. Esa misma noche, Alera y Caleb regresaron tambaleándose, apestando a alcohol. Ella se desplomó en el sofá y, con desgana, pidió: tráiganos un vaso de agua a Caleb y a mí. Yo no me moví. Caleb me señaló con el dedo, arrastrando las palabras: te está hablando a ti. ¿No entiendes inglés básico? Borrachos, mostraban su verdadera cara. Sin ganas de discutir con un hombre ebrio, me levanté y caminé hacia la cocina. En cuanto me di la vuelta, Caleb rodeó a Alera con sus brazos. Cariño, murmuró. Me gustas mucho. Me quedé paralizada. Me giré y vi cómo Alera le devolvía el abrazo con una facilidad casi ensayada. Se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Caleb, ¿sabes quién soy? Preguntó riendo, con una respuesta clara y concisa a pesar del alcohol. Eres mi esposa, Alera, dijo, pronunciando su nombre palabra por palabra sin titubear. Sabía perfectamente lo que decía. Al instante siguiente, Alera se inclinó y lo besó. Abrí los ojos como platos. Mi mano se movió involuntariamente, haciendo que el vaso que estaba sobre la barra se estrellara contra el suelo. El ruido la sobresaltó. Rápidamente se apartó, se puso de pie y se frotó la frente, mirándome. Ethan, estaba borracha. Lo confundí contigo. Ella se acercó a mí, pero sentí náuseas. Retrocedí, apartando su mano de un manotazo. No me toques. Mis palabras estaban cargadas de absoluta repugnancia. Alera se quedó paralizada. Justo entonces, Caleb se tambaleó hacia el cubo de basura, con arcadas y quejándose. Alera, me siento fatal. Volvió a prestarme atención de inmediato, dejándome solo para atenderlo, limpiándole la boca, ofreciéndole agua, susurrándole palabras tranquilizadoras. Cada gesto tierno que antes me dedicaba a mí ahora era para él. Desde el momento en que Caleb regresó, dejé de existir para ella. En ese momento, finalmente acepté la verdad. No había remedio. Alera se había enamorado de otro. La observé durante un largo rato, luego me di la vuelta y subí corriendo, llamando a mi agente. ¿Cuántos proyectos sin terminar tengo? Pregunté. Una voz adormilada respondió: no muchos. Pues bien, Ethan, termina esos y luego no aceptes nada nuevo, dije con voz firme. Dejo la industria. Me voy a estudiar al extranjero. Estaba cansado, agotado. No podía soportar volver a verlos. El escándalo del robo del premio al mejor actor a un recién llegado se viralizó. Ya fueran condenas, elogios o especulaciones sobre su misterioso patrocinador, Caleb se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. A la mañana siguiente, me desperté con su rostro en todas las noticias. Le eché un vistazo y empecé a hacer la maleta. Justo entonces, llamaron a la puerta. Alera se quedó allí de pie, con el ceño fruncido.
¿Para qué estás empacando? Su rostro era inexpresivo. ¿Para qué más? Respondí con indiferencia. El trabajo, por supuesto. Pareció suspirar aliviada. Bien, Caleb ahora es popular, pero es nuevo en la industria. Llévalo contigo. Guíalo. Mis manos se detuvieron. Levanté la vista. ¿Con qué derecho? La expresión de Alera se endureció. ¿No puedes ser menos mezquina? Es mi cuñado y el tuyo. ¿Qué tiene de malo cuidarlo? Solté una risa fría. ¿Cuñado? Nunca he visto a nadie besar así a su cuñado. El rostro de Alera se ensombreció. Te expliqué que estaba borracho y lo confundí contigo. No seas irracional. ¿Por qué no puedes ser más comprensivo, como Caleb? Piensa en mí. Cuando terminó, Caleb salió, frotándose los ojos, y la abrazó por detrás con naturalidad. Alera, ¿voy a un programa de variedades hoy? Mi representante acaba de llamar, me dijo que tú también irías, Ethan. Soy tan nuevo. ¿Me enseñarás el oficio? Le lancé una mirada. No podía negar que era un buen actor. Interpretaba al inocente a la perfección. Una cara para Alera, otra a sus espaldas. Cuando ella no estaba presente, no tenía reparos en ser grosero conmigo. Lo ignoraba, pero Caleb se me pegaba como una lapa entre bastidores en el espectáculo. La gente murmuraba y especulaba al vernos juntos. Se comportaba de forma demasiado familiar, manteniéndose cerca, haciendo imposible librarse de él. Pronto comenzó el rodaje. Una de las pruebas consistía en cruzar un puente de cuerda por parejas. Por un cruel giro del destino, Caleb y yo terminamos haciendo equipo. Él se ofreció voluntario de inmediato. Ve tú primero, Ethan. Pero a mitad de camino, le empezaron a temblar las piernas y se tambaleó, incapaz de moverse. Casi me caigo varias veces, mientras le gritaba, no te muevas, sigue, estamos perdiendo. Pero un segundo después, el pie de Caleb resbaló. En ese momento crítico, me agarró y me arrastró hacia abajo. Mi arnés de seguridad, para mi desgracia, estaba suelto. Caí en picado 4 o 5 metros sobre una fina colchoneta. El impacto fue brutal, me dejó sin aliento y con la vista nublada. Aturdido, vi una figura materializarse. Pasó corriendo a mi lado para abrazar a Caleb. Era Alera. Quien organizó este segmento, gritó furiosa. Salga de aquí. El director y el productor se acercaron de inmediato, haciendo una reverencia en señal de disculpa. Lo sentimos mucho, señora Alera. Investigaremos a fondo y le daremos una explicación. Su actitud deferente me indicó que Alera sin duda había invertido una fortuna en este programa. No escatimó esfuerzos para promocionar a Caleb. Caleb fingió un dolor insoportable, aferrándose a Alera. Pero desde un ángulo que nadie más podía ver, me lanzó una mirada furtiva. Yo yacía en el suelo, incapaz de moverme, con el pecho ardiendo de dolor. Alera ni siquiera me miró. Solo cuando llegó un paramédico, examinándome con alarma, me dirigió una mirada. Llamen a una ambulancia rápido, exclamó el paramédico. Puede que se haya roto las costillas. La única reacción de Alera fue fruncir ligeramente el ceño. Mi ayudante, Leo, no pudo contenerse. Caleb, no debiste caerte. ¿Por qué arrastraste a Ethan? Caleb, fingiendo inocencia, abrazó a Alera. Fue él, Alera. Si no me hubiera presionado tanto, no habría estado tan estresada ni habría cometido un error. Me obligó. Con una sola frase, me echó toda la culpa. Leo intentó protestar, pero la mirada gélida de Alera lo silenció. Si está herido, llévenlo al hospital. No le echen la culpa de todo a Caleb. Ethan, sin duda tienes un asistente muy bien entrenado. No tenía fuerzas para replicar, mi cuerpo temblaba de dolor. No pude decir ni una palabra más, solo quedarme allí tumbado, mirando las luces del techo antes de cerrar los ojos, deseando no ver nada. Mientras tanto, Alera y Caleb continuaban con su empalagosa demostración de afecto. Alguien grabó la escena y la publicó en Internet. Fue entonces cuando el público finalmente comprendió quién era el poderoso patrocinador de Caleb. Dios mío.
Es Alera, la mujer más poderosa de la industria. Esto parece sacado de una novela. No importa lo demás. Se ven tan bien juntos. Me encanta esta pareja. Pero algunos también se preguntaban, ¿por qué se cayó Caleb? Parecía que Ethan lo presionaba constantemente, poniéndolo nervioso. De inmediato, la opinión pública cambió. Toda la animosidad se dirigió hacia mí. Las acusaciones se multiplicaron. Arrogantes. Maliciosos. Hipócrita. Sin embargo, no se encontró ni un solo comentario negativo sobre Caleb. Cualquiera que apareciera fue borrado rápidamente. Tumbada en la cama del hospital, lo vi todo. Sentía una profunda amargura, pero una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Alera, ¿quieres que Caleb triunfe? Tienes que pisotearme, exprimirme hasta la última gota, para que él pueda ascender. ¿De qué estás hecha? Estuve hospitalizada 5 días. Alera no los visitó ni una sola vez. En cambio, ella y Caleb aparecieron de la mano en otro programa de variedades. Alguien preguntó, ¿cuándo empezaron a salir? Caleb sonrió tímidamente, con los ojos llenos de cariño hacia Alera. Ella tomó el control. Nos conocemos desde hace muchos años. Nunca nos hemos separado realmente. Estuvimos juntos 3 años y nunca reconoció públicamente nuestra relación. Cuando se difundieron rumores falsos de que recibía apoyo de mecenas adinerados, todo Internet me atacó. Le rogué que hablara, pero con frialdad e indiferencia me dijo, en este mundillo, hay que aguantar la presión y la opinión pública. Nadie puede protegerte siempre. Sin embargo, ahora, Caleb, un simple novato, estaba protegido por ella a cada paso. Protegido de la más mínima incomodidad. Mentiría si dijera que no me importaba. No podía seguir en el hospital. Se acercaba un evento de alfombra roja al que estaba obligada por contrato a asistir. Para estos eventos, siempre usaba trajes de alta gama hechos a medida. Entre bastidores, me encontré con Alera y Caleb. Eran inseparables. Los ojos de Caleb se iluminaron al ver mi traje, con una mezcla de admiración y envidia en la mirada. Es precioso, una confección exquisita. Ojalá tuviera un traje así. Alera lo miró lentamente y luego me apartó. Quítate ese traje y dáselo a Caleb. Es su primera vez en la alfombra roja. Déjalo que se ponga lo que quiera. Le dará confianza. Retiré el brazo bruscamente. ¿Estás loco? Es un traje de diseñador, prestado de la marca. Francamente, no se lo merece, dada su posición. Esas palabras debieron de tocarle la fibra sensible. Alera rió con frialdad. ¿Quién no se lo merece? Hizo una llamada rápida y se volvió, con la mirada gélida. 8 millones. Acabo de comprar este traje. Es un regalo para Caleb. Dime, ¿acaso no se lo merece? Al contrario, quien no se lo merece eres tú. En el bullicioso backstage, me obligaba a desnudarme. Apreté los puños. Me mantuve firme. Alera se impacientó. No me hagas repetirlo. No quiero obligarte físicamente. ¿Qué otra cosa era esto sino coacción? Me invadió la humillación. La gente empezó a mirar. Empezaron a levantar los teléfonos. Apretando los dientes, por fin me quité la chaqueta. Debajo solo llevaba calzoncillos, dejando al descubierto mi torso y mis piernas. Rápidamente me quité el traje y lo arrojé directamente a los pies de Alera, tal como ella deseaba. La desesperación me consumía el rostro. ¡Oh hija de Dios! Una fan intentó abalanzarse sobre mí, pero Alera la apartó con un manotazo. No es alguien a quien se pueda tocar. Su rostro era gélido. Luego, se quitó su largo abrigo y me lo puso sobre los hombros. La próxima vez, no seas tan mezquina. Tú tienes tanto, Caleb no tiene nada. ¿Qué es compartir un poco? Esa noche, caminé por la alfombra roja con un atuendo sencillo y discreto, objeto de burlas. Me quedé allí, sintiéndome patética, mientras Caleb, con mi traje de diseñador, resplandecía bajo las cámaras. Alguien le preguntó, ¿cómo conseguiste esta prenda de diseñador? Caleb sonrió levemente. No me la prestaron.
Ella lo compró y me lo dio. Esa simple frase, esa mención casual de millones, se convirtió instantáneamente en tendencia en las búsquedas, dejando claro a todos cuánto lo apreciaba Alera. Después de eso, Caleb lanzó un ataque frontal contra la industria del entretenimiento. Dondequiera que iba, él aparecía. Cuando estaba filmando las escenas finales de una película, obligaron a Caleb a unirse al reparto. De la noche a la mañana, me quitaron la mitad de mis escenas y le dieron el protagonismo a él en todos los momentos culminantes. Director, no sé cómo interpretar este papel. ¿Podría orientarme? Preguntó Caleb antes de la toma, sosteniendo su guión. El director respondió, es sencillo. Dale una bofetada. Que sea fuerte. Que tenga mucha fuerza. Me quedé cerca, atónito. No había ninguna escena de bofetada en el guión. Inmediatamente me encaré con el guionista, que balbuceó incoherencias. Acabo de realizar los cambios solicitados. No me culpen. No tenía otra opción. No necesité adivinar quién había hecho la petición. Caleb se giró hacia mí con una sonrisa de suficiencia. Ethan, para que el público se meta de lleno en la historia, te voy a pegar de verdad en esta escena. No hay problema, ¿verdad? Eres un gran actor. Seguro que estarás de acuerdo. Alzó una ceja, triunfante. Eché un vistazo a lo lejos. Alera estaba allí, con el sombrero calado hasta los tobillos y las gafas de sol puestas, intentando pasar desapercibida pero llamando demasiado la atención. ¿De verdad me estaba siguiendo a todas partes, incluso para un rodaje? Me tragué la rabia y el resentimiento. Tal como esperaba, la escena de la bofetada se repitió decenas de veces. Caleb estuvo perfecto en las demás escenas, pero en la de la bofetada cometía errores constantemente, olvidaba sus diálogos, no transmitía bien la emoción. Después de media hora, tenía las mejillas ardiendo, hinchadas y rojas. Ni siquiera el director lo soportó y pidió que paráramos. Descansen todos. Me ardía la cara como si me quemara. Leo, mi ayudante, estaba a punto de llorar. Ese Caleb es insoportable. Lo hace a propósito. Es un hombre tan falso y desvergonzado. Yo también estaba furiosa, pero intenté calmarlo. Está bien. Una vez que este proyecto termine, todo habrá acabado. A través de un hueco en el equipo, vi acercarse a Alera. Sostenía una bolsa de hielo y por una vez, preguntó, ¿todavía te duele la cara? ¿Qué te parece? Repliqué. Parecía impasible. Caleb es nuevo. Es normal que a veces pierda el control. Simplemente, sé más comprensivo. Si la situación es realmente grave, podemos repetir la toma un par de veces. Me reí con amargura. Ya tiene un premio al mejor actor. ¿Acaso todavía necesita mi comprensión? ¿Por qué no intentas que te dé una docena de bofetadas y ves qué se siente? Alera me miró fijamente, con el ceño fruncido. ¿Acaso esto no forma parte del trabajo de un actor? Si te dedicas a esto, tienes que aguantar los golpes. No tienes derecho a quejarte. Dicho esto, me ofreció la bolsa de hielo. Toma, ponle hielo y continuamos. Caleb necesita comer pronto. Tiene el estómago delicado. Él no puede pasar hambre. ¿Mi estómago? Probablemente nunca se acordó. Solté una risita burlona. Antes incluso de que pudiera coger la bolsa de hielo, Caleb se acercó. Se puso al lado de Alera, extendiendo ambas manos, con voz infantil. Alera, me duele mucho la mano. Esta escena es muy difícil de rodar. Estoy agotado de tanto golpear. Alera enseguida me quitó la bolsa de hielo que me correspondía y se la puso en las manos. Su voz era suave. Si estás muy cansado, paremos por hoy. Podemos continuar mañana. Al oír esto, Caleb se giró hacia mí, fingiendo preocupación. Ethan, ¿continuamos esta escena mañana? ¿Te parece bien? Preguntó desde un ángulo que Alera no podía ver. Su sonrisa era burlona. Sus ojos carecían de toda inocencia. Lo miré fijamente. No. Caleb seguía fingiendo inocencia. ¿Por qué no? Me duele mucho la mano. Mientras hablaba,
extendió la mano hacia mí, con la mirada desafiante. No pude soportarlo más. Levanté la mano y le di un puñetazo en toda la mejilla. Caleb, ¿tienes que ser tan despreciable conmigo? Quizás no esperaba que le respondiera. Se quedó paralizado, se tocó la cara, luego se dio la vuelta y echó a correr, llamando a Alera. Lo siento. No debí seguir el guión y abofetear a Ethan. Es normal que esté enfadado, pero aún así me duele. A pesar de ser hombre, Caleb tenía un rostro atractivo y una voz agradable. Un ligero cambio en su tono de voz le hizo parecer que había sufrido una gran injusticia. Alera le acarició el rostro con ternura, con una expresión más fría que nunca. Cuando se enfadaba de verdad, no gritaba. Su rostro simplemente se volvía glacial. Alzó la vista y me recorrió con la mirada. Si insistes en desafiar mis límites, te mostraré lo que es arrepentirse. Su mirada me heló la sangre, pero no me inmuté ni mostré miedo. Enseguida comprendí el significado de su advertencia. Me eliminaron de la película. Además, Alera me impuso una prohibición de 5 años para trabajar en la industria. En la cima de mi carrera, estar vetado durante 5 años era una sentencia de muerte. Aunque ya había decidido retirarme, este acto de venganza despiadada me heló la sangre. ¿De verdad ignoraba todos los años que habíamos compartido? Todo se había convertido en una broma ridícula. Esa noche volví a casa e hice la maleta. Me llevé lo que pude y lo que no, lo deseché. Pronto, la casa que Alera y yo habíamos compartido durante 3 años se sintió medio vacía. De pie en las habitaciones silenciosas, recordé el día en que nos mudamos. En aquel entonces, a Alera todavía le importaba. Me masajeaba los hombros cuando estaba cansado, me llevaba a comer bien cuando estaba triste y, en días normales, antes de irse a trabajar, me daba un beso suave en la comisura de los labios. Fueron los momentos más felices de mi vida, hasta que Caleb volvió a su vida y nada pudo volver a ser como antes. Me sacudí los recuerdos, listo para partir. Pero al llegar a la puerta, me invadió un mareo repentino y un dolor sordo me punzaba el estómago. Antes de desmayarme, reuní mis últimas fuerzas y marqué un número. Por casualidad, era el de Alera. El teléfono sonó una vez antes de que colgara. Me quedé tumbado en el suelo frío durante un buen rato, hasta que por fin recuperé el sentido. Llamé a una ambulancia. El diagnóstico fue gastritis aguda y otros indicadores de salud alarmantes. El médico me instó a cuidarme mejor, a comer con regularidad. Estaba aturdido en el pasillo del hospital cuando oí una voz triunfalista a mis espaldas. ¿Qué haces en el hospital? Espero que no sea una enfermedad terminal. Me giré y vi a Caleb sonriendo con sorna. ¿Y a ti qué te importa? No quería entrar en detalles. Me giré para entrar en mi habitación, pero me agarró del brazo y me hizo retroceder. Claro, no me importa. Solo espero que mueras pronto, así Alera será toda mía. Se acercó, con voz venenosa. Me reí con frialdad. No te preocupes, no tengo ningún interés en pelear contigo por una mujer. Dicho esto, retiré el brazo bruscamente. No había usado mucha fuerza, pero Caleb tropezó hacia atrás y cayó con fuerza al suelo. Justo en ese momento, Alera dobló la esquina del pasillo y presenció la escena. Se acercó a grandes zancadas y me empujó con fuerza. Mi espalda chocó contra la pared y me deslicé hasta el suelo, con un fuerte dolor de estómago. Al verla, Caleb bajó la mirada y habló con voz débil. Alera, vi que Ethan estaba aquí, así que solo quería ver cómo estaba. No esperaba que me odiara tanto. Alera revisó meticulosamente a Caleb, luego me miró con ojos gélidos. ¿Tienes que atacar a Caleb una y otra vez? Parece que 5 años no fueron suficientes. Pues que sean 10. Durante los próximos 10 años, ni se te ocurra aparecer en pantalla. Dicho esto, ayudó a Caleb a levantarse. Pero al incorporarse, vio mi rostro pálido como la muerte, con el sudor perlado en mis sienes. Alera hizo una pausa. Iba a decir algo, pero Caleb de repente se agarró el estómago y gimió. Alera, me duele el estómago otra vez. Llévame al médico. Sin siquiera mirarme, Alera se giró de inmediato y lo ayudó a alejarse. Durante mi estancia en el hospital, mi reputación en Internet quedó completamente arruinada.
Se filtró el vídeo en el que yo golpeaba a Caleb. Me tacharon de arrogante y abusivo. Después, me acusaron falsamente de ser un tercero en discordia. El acusador presentó más de una docena de fotos como prueba. Todo esto me pasa a mí y a Alera. Llevo un tiempo siguiendo a Ethan Thorne. Durante este tiempo, lo he visto a menudo en situaciones muy íntimas con una mujer. Hoy puedo confirmar que esa mujer es Alera. Cuando esto se difundió, Internet estalló. Los insultos fueron interminables. No puedo creer que la persona que me ha gustado todo este tiempo sea una rompehogares. Acabo de comprar una revista con él. La estoy quemando ahora mismo. ¡Qué mala suerte! Unas pocas personas me hicieron preguntas, insinuando que Alera y yo podríamos haber tenido una relación, pero cualquiera que se atreviera a defenderme era atacado con saña. ¿Defender a una rompehogares? Por Gaudí. ¿Quién ignora cuánto quiere Alera a Caleb? Incluso dijeron que se conocen desde hace años. ¿Por qué intentar limpiar la imagen de Ethan Thorne? En el punto álgido de la polémica pública, Caleb interactuó públicamente con Alera en línea. Publicó una foto de sus manos entrelazadas, que a ella le gustó de inmediato. Aquella acción fue una confirmación innegable. Por lo tanto, todos estaban convencidos de que yo era el oportunista que intentaba separarlos. El día que me dieron de alta, una multitud de periodistas me rodeó. Innumerables cámaras apuntándome a la cara. ¿Por qué rompiste la relación de otra persona? Solo respondí, yo no era la tercera en discordia. Pero al instante siguiente, sentí como si me hubieran estampado un huevo podrido en la frente. Era un grupo de antifans. Finalmente encontraron su oportunidad y me lanzaron cosas desde la multitud. No tuve fuerzas para resistir. Mi estómago aún no se había curado, así que solo pude acurrucarme y aguantar, dejando que la suciedad me cayera encima. Pronto, estaba hecha un desastre. Justo entonces, se armó un alboroto cerca. Alera y Caleb salieron del hospital. Al instante, la mitad de la multitud se dispersó a mi alrededor. Suspiré aliviada y aproveché la oportunidad para correr. Mientras huía, miré hacia atrás. Entre la multitud, vi claramente a Alera protegiendo a Caleb, como si fuera un tesoro precioso, resguardándolo de todo mal. Apreté la mano que me rodeaba el estómago, solté una risita sarcástica y me di la vuelta. Al regresar a casa para empacar antes de irme, recordé algo que había olvidado en casa de Alera. A regañadientes, volví. Pensé que no estaría, pero al abrir la puerta, me encontré con su mirada. Alera estaba sentada en el sofá, con el ceño fruncido y la voz fría. Te envié un mensaje. ¿Por qué no me contestaste? ¿Dónde te llevaste todas tus cosas? Son mías, dije claramente. ¿Ya no te quedas aquí?, preguntó. Antes de que pudiera responder, continuó, está bien. No hay necesidad de preocupar a Caleb. Su salud no está bien ahora. Necesita cuidados especiales. Múdate a la villa de las afueras. Haré que alguien la limpie. No dije nada, solo me di la vuelta y fui a la habitación a buscar mi cosa. Era un pequeño trofeo que había recibido cuando entré en el sector hace 7 años. No era exquisito ni ostentoso, pero para mí tenía un gran significado. Mientras hacía la maleta, de repente me fijé en una prueba de embarazo blanca en la estantería. La recogí. 2 líneas rojas claras. ¿Estás embarazada?, pregunté. Me arrebataron el examen de las manos. No es asunto tuyo, dijo fríamente, dándome la vuelta. Pero me acerqué, encarándola directamente. ¿Es mi hijo? Alera dudó un instante y luego se burló. ¿Crees que eso es posible? ¿Verdad? ¿Cómo podría ser? Solté una risa amarga y me di la vuelta para irme. Pero apenas unos pasos después, un dolor agudo me atravesó el abdomen. Tropecé, agarrándome a mí misma, intentando soportar el dolor. Alera se acercó. ¿Te encuentras mal? Solo entonces notó mi palidez. Ethan, dijo, mirándome fijamente durante 4 o 5 segundos antes de añadir lentamente, ya que no tienes trabajo, ¿por qué no descansas? Te transferiré los gastos de manutención cada mes. La miré con la mirada tranquila. No hace falta. No necesito tu dinero,
Dicho esto, aparté su mano y salí directamente. Pero Alera me agarró del brazo, con voz cargada de sospecha. ¿De verdad estás bien? Iba a hablar cuando se oyó un estruendo en la habitación de Caleb. Estaba en la puerta, llamándome. Alera, me siento fatal. Me duele la cabeza. ¿Puedes quedarte conmigo esta noche? Alera me abandonó al instante. Solo se marchó apresuradamente, probablemente no sea nada grave. Cuídate. Acto seguido, se giró rápidamente y corrió hacia Caleb. La vi retroceder, luego me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Antes de que mi avión despegara, subí todas las pruebas a Internet. Yo no era la tercera persona involucrada. Alera y yo teníamos una relación legítima. La relación extramarital fue entre Alera y Caleb, el marido de su hermana. Además, anuncié oficialmente mi retiro de la industria. Ojalá nuestros caminos se crucen de nuevo si el destino lo quiere. Después de publicar, quité mi tarjeta SIM y comencé una nueva vida. A la mañana siguiente, Alera se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Tenía la sensación de haber olvidado algo importantísimo, pero no lograba recordar qué. Solo cuando su teléfono empezó a sonar insistentemente, lo cogió distraídamente y lo abrió. Sus ojos se posaron en un titular destacado: Ethan Thorne anuncia su retiro de la industria. En ese instante, se despertó de golpe. Abrió frenéticamente mi perfil en redes sociales. La última publicación tenía una cantidad ingente de visualizaciones y me gusta. La sección de comentarios era un caos, todos debatiendo quién era realmente la tercera persona involucrada. Alera desplazó la página rápidamente, pero al ver los numerosos comentarios que insultaban a Caleb, frunció el ceño aún más. Inmediatamente hizo una llamada y ordenó a su asistente que contactara con Ethan y le dijera que borrara la publicación al instante. Al colgar, se sentía muy alterada. Tras pensarlo un momento, me llamó ella misma. Pero por más que lo intentó, no conseguía comunicarse. Solo cuando mi asistente le devolvió la llamada logró contactarme. El señor Thorne abandonó el país anoche. Alera se quedó paralizada. ¿Qué has dicho?, repitió la voz. El señor Thorne se ha marchado del país. En ese instante, el rostro de Alera se ensombreció por completo, sus dedos apretaron el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Luchó por contener la ira que la consumía. Averigua a dónde fue. Colgó el teléfono, incapaz de contenerse, y estrelló un vaso contra el suelo, haciéndolo añicos. Ethan Thorne, eres bueno. Te atreviste a escabullirte de mí. Justo en ese momento, Caleb entró y, sin querer, pisó un fragmento de madera, le sangraba el pie. Alera frunció el ceño. ¿Por qué no llevas zapatos?, preguntó con tono de reproche, pero lo llevó hasta el sofá y llamó a un sirviente para que le limpiara y vendara la herida. Caleb le tomó la mano y le dijo en voz baja: Alera, sabes que no me gusta que me toquen. Hazlo tú misma. Alera siempre le había complacido en todo. Pero esta vez, su mente estaba inundada con las imágenes que yo había publicado. Incontables momentos íntimos de nuestros 3 años juntos. Cosas que casi había olvidado ahora aparecían con todo lujo de detalles. Su mente era un caos. Instintivamente, se negó. Tengo trabajo que hacer. Dicho esto, salió de la habitación, ignorando a Caleb, quien, furioso, rompió otro vaso. Alera fue a su estudio, pero no lograba concentrarse. Instó repetidamente a su asistente a que me encontrara rápidamente. Externamente, hablaba de hacerme pagar por mis actos impulsivos. Pero en el fondo, presentía que si no me encontraba pronto, sería demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Ella no lo sabía. Solo sabía que durante 3 años mi vida había girado en torno a ella. Ya fuera en el trabajo o no, le enviaba decenas, a veces cientos, de mensajes cada día. Aunque no pudiera responderme, nunca me cansé. Al contrario, parecía feliz. Solía decir que las parejas deberían ser así de honestas entre sí. Alera revisó el historial de chat y se dio cuenta de golpe de que hacía muchísimo tiempo que no la contactaba. Hace unos 3 meses, cuando Caleb se mudó, mis mensajes se hicieron cada vez menos frecuentes, hasta que casi cesaron por completo. Ni siquiera se había dado cuenta.
tras revisar los mensajes, con el corazón aún inquieto, me buscó en Internet. Yo había debutado a los 18, hacía 7 años. En esos 7 años, todas mis películas y todos mis trabajos se podían encontrar en línea. Alguien incluso había elaborado meticulosamente un perfil profesional detallado. Alera seguía mirando, de repente cautivada por una foto publicitaria de mi primer año. En ella, yo era solo un pequeño figurante, de pie en una esquina con un atuendo rojo y verde chillón y poco agraciado. Esa ropa hacía que sus pupilas se contrajeran. Hace 7 años, tenía 20. Un anciano de su familia había fallecido y ella fue declarada única heredera. Después, varios familiares lejanos e hijos ilegítimos intentaron hacerle daño. Ese día, perdió mucha sangre y se desplomó al borde del camino. Alguien la encontró, la abrazó y le preguntó con ansiedad, ¿le hiciste daño a alguien? Parece que te persiguen. Estás sangrando mucho. ¿Llamo a la policía? En aquel entonces, Alera solo recordaba con claridad que aquella persona vestía un traje rojo y verde brillante. Esa persona la salvó, despistó deliberadamente a sus perseguidores y la ayudó a detener la hemorragia. No había visto bien sus rostros antes de perder el conocimiento. Al despertar en el hospital, la persona sentada junto a su cama era Caleb, de 18 años. Le preguntó, ¿me salvaste? Caleb asintió sin dudar. Desde entonces, quedaron unidos. Durante 7 años, ella no lo dudó jamás. Creía que los colores que veía antes de desmayarse eran una ilusión. Pero hoy, vagamente, se dio cuenta de que la persona que la salvó aquel año bien podría haber sido yo. La posibilidad le costaba aceptarla, y le dolía la cabeza. Inmediatamente llamó para confirmar la ubicación de mi primera sesión de fotos publicitarias, 7 años atrás. Mientras esperaba, los recuerdos la inundaron. Recordó con qué pasión la cortejé hace 3 años. Había sido tan valiente. Mi confesión fue directa. Me gustas. Quiero estar contigo. En la vida de Alera, nadie había sido como yo. Directo, puro, sincero. Cuando yo estaba a su lado, sentía una calma reconfortante. Ya no estaba irritable ni ansiosa. Pero entonces Caleb regresó, y Alera presenció repetidamente conflictos entre él y yo. Instintivamente, se puso de su lado y poco a poco se distanció de mí. Solo entonces Alera se dio cuenta de que, en efecto, había valorado más a Caleb que a mí. Pero la realidad era otra. Independientemente de su relación pasada, jamás podrían volver atrás. Yo era quien estaba comprometido con ella. Al darse cuenta de esto, Alera se llenó de un inmenso arrepentimiento. No se atrevía a recordar cómo, como poseída, me había herido. Justo entonces, llamaron a la puerta del estudio, interrumpiendo sus pensamientos. Alera, no tienes buen aspecto. He preparado sopa. Tómala caliente. Caleb entró cojeando, llevando un tazón. Alera permaneció inmóvil hasta que le sirvieron la sopa en la mesa. Se acercó con la intención de abrazarla. Pero Alera le agarró el brazo de inmediato, apartándolo. No te acerques. Su voz era fría y firme. Alera, tú Caleb no terminó la frase antes de que ella lo interrumpiera. Preguntó directamente, hace 7 años, ¿de verdad fuiste tú quien me salvó? La expresión de Caleb cambió rápidamente, sin mostrar ningún atisbo de anormalidad. Él respondió, ¿por qué preguntas eso de repente? Todavía recuerdo tu aspecto ensangrentado con tanta claridad. Ese día llamé a una ambulancia y te llevé al hospital. La expresión de Caleb no denotaba que estuviera mintiendo, lo que sumió a Alera de nuevo en el conflicto. Continuó, entonces saldré. Justo en ese momento, el teléfono de Alera vibró. Lo abrió rápidamente y vio un resultado que la emocionó profundamente. El lugar donde realicé mi primera sesión de fotos publicitarias hace 7 años estaba, en efecto, cerca de donde ella se había desplomado. ¡Para! Le gritó bruscamente a Caleb. ¿Me mentiste? Él titubeó, con los ojos llenos de pánico. En realidad, nunca la había salvado. 7 años atrás, simplemente pasaba por allí y vio a Alera, percibiendo su aura excepcional. Aprovechó la oportunidad para cambiar su destino. Mientras me disponía a subir a Alera a la ambulancia, él se adelantó con descaro.
afirmando ser de la familia. Aliviada, se la confié. Un único engaño que se prolongó durante 7 años. Caleb seguía intentando mantener la mentira. ¿Cómo iba a mentirte? Alera, ¿ya no confías en mí? Justo entonces, llamaron a la puerta del estudio. Entró una criada con un teléfono en la mano. Señorita Alera, encontré esto debajo de la cama de la hermana mayor mientras limpiaba su habitación. Es su teléfono. Con razón no lo habían encontrado entre sus pertenencias. Alera lo tomó, lo desbloqueó y fue directamente a los mensajes. Dentro había uno que su hermana no le había enviado. Alera, sé que tú y Caleb tuvieron algo, pero aún así quiero decirte que él no es tan simple como crees. Ese día, se me acercó con segundas intenciones. Puso algo en mi bebida y difundió rumores, obligándome a casarme con él. Después, cuando supo que eras mi hermana, buscó deliberadamente oportunidades para acercarse a ti. Incluso lo vi varias veces dañar intencionalmente a Ethan Thorne, quien jamás buscó el conflicto. Debes ser lúcido. No me queda mucho tiempo de vida. Solo espero que no caigas en sus trampas. El mensaje terminó ahí. Así que, antes de morir, su hermana había intentado advertirle. Pero, por desgracia, Alera se enteró demasiado tarde. ¿Alera, qué viste? Preguntó Caleb, confundido. Alera no respondió. Simplemente pulsó enviar el mensaje. Inmediatamente después, llegaron sus hombres y se llevaron a Caleb a rastras. Su rostro estaba gélido. Enciérrenlo. No saldrá sin mi orden. Gritó Caleb frenéticamente, pero Alera lo ignoró. Se frotó las sienes, que le palpitaban. Justo entonces, su asistente informó: «Señora Alera, hemos averiguado a dónde voló el señor Thorne». Alera alzó la vista con mirada resuelta. Tras un instante de lucha interna, su voz tembló ligeramente. «Resérvame el primer vuelo disponible. Quiero traerlo a casa». 5 años después, me encontraba de nuevo haciendo las maletas. Este era el 6º país al que me mudaba en otros tantos años. Me mudaba repetidamente sin otro motivo que el de encontrar un hogar adecuado para mi hija y para mí. «Ren, baja y ayuda a papá». Llamé desde abajo. Tras unos segundos, no hubo respuesta. «Ren». Bajé corriendo. En mi prisa, tropecé con una pila de cajas en la sala y caí con fuerza. Apenas sentí el dolor mientras me incorporaba a toda prisa para buscarla. Su diminuta figura había desaparecido. Al levantar la vista, vi la puerta entreabierta. «Ren, no vuelvas a jugar al escondite con papá. Papá se rinde. Vuelve con papá». El pánico me invadió mientras corría al patio, con el corazón desorbitado. La idea de que mi hija estuviera desaparecida o se la hubieran llevado casi me asfixiaba. ¿Están buscando a la pequeña?, preguntó una voz suave. Me giré y vi a una hermosa mujer vestida de blanco, que sostenía a Ren en brazos. Mi hija de 4 años, Ren Thorne, dormía plácidamente, con su carita tan serena como una muñeca de porcelana. «Ren». Corrí hacia ella y la tomé en brazos. La mujer explicó en voz baja: «Está bien». La vi durmiendo en la alfombra cuando bajé. Seguramente le atrajo el perrito y lo siguió. Jugó hasta que se quedó dormida. Mientras hablaba, un pequeño maltés asomó la cabeza desde dentro de la casa. Ella sonrió disculpándose. «Lo siento. Nos acabamos de mudar hoy, así que estamos ocupados». No me di cuenta de que abrió la puerta y salió. La amabilidad de la mujer inspiraba confianza. «Ahora somos vecinos. Si necesitas algo, solo tienes que pedírmelo. Me llamo Serafina». Sonrió al presentarse. El nombre me sonaba vagamente familiar, pero no tuve tiempo de detenerme a pensarlo. Simplemente incliné la cabeza en señal de agradecimiento. «Gracias por hoy. Ahora la llevaré a casa». Serafina asintió levemente, siguiéndome con la mirada mientras me llevaba a mi hija en brazos, una tenue luz parpadeando en sus ojos. De vuelta en casa, recosté suavemente a Ren en su cama y me incliné para besarle la frente. Tras observarla durante un buen rato, volví a empacar a regañadientes.
Hacía 5 años que había abandonado mi tierra natal. Tras un año de vagar sin rumbo, adopté por casualidad a esta niña de un antiguo orfanato. Era de mi país y hasta tenía algunos rasgos parecidos a los míos. Nunca me arrepentí. Seguía creyendo que Ren era un regalo divino, enviada para redimir mi vida. Nunca había recibido mucho afecto, pero estaba dispuesto a volcar en ella todo el amor que me quedaba. Me desperté sobresaltado en mitad de la noche y extendí la mano para tapar a Ren con la manta, pero mi mano tocó su piel, que ardía. Me desperté de golpe y la alcé en brazos presa del pánico. «Ren, ¿te encuentras mal?», preguntó. Se removió, frotándose los ojos con voz adormilada. «Papá, a Ren le duele la cabeza». Encontré el termómetro enseguida. Unos minutos después, confirmé que tenía fiebre. Sin pensarlo 2 veces, me cambié de ropa rápidamente, preparándome para llevarla al hospital, pero entonces recordé que acababa de llegar y aún no había comprado un coche. A estas horas, encontrar un taxi sería complicado. A regañadientes, corrí a la casa de al lado y llamé. Para mi sorpresa, la puerta se abrió casi de inmediato. «Serafina, mi hija tiene fiebre». «¿Me prestas tu coche?». Serafina no dudó y cogió las llaves. «Eres nueva por aquí. No conoces las carreteras. Os llevaré a los 2 al hospital». «Gracias, Truly». La voz se me quebró de gratitud. En el camino, condujo rápido pero con suavidad. En poco más de 10 minutos, estábamos en el hospital. No se fue, sino que se quedó con nosotros toda la noche. Cuando a Ren le bajó la fiebre, nos llevó en coche hasta casa. Su amabilidad me conmovió profundamente. Al día siguiente, le llevé comida para agradecerle. Al principio, Ren se quedó callada a mi lado, pero luego vio al perrito en casa de Serafina y se le iluminaron los ojos. «Papá, ¿puedo jugar con el cachorro?». Antes de que pudiera responder, Serafina sonrió y asintió. «Claro, pasa». Entonces se volvió hacia mí. «Acabo de cocinar». «¿Por qué no se quedan a comer conmigo?», dije agitando rápidamente la mano. «Oh, no quiero molestarlos». Pero enseguida, Ren me tiró de la mano. «Papá, por favor, quiero jugar con el cachorro». Incapaz de negarme, seguí a mi hija adentro y compartimos nuestra primera comida en casa de Serafina. Pasaron algunos meses y me adapté rápidamente al ritmo de vida de aquí. Ren también empezó la guardería. Mi hija y yo nos hicimos más amigas de Serafina. Quizá fue porque compartíamos una herencia común, un idioma común, que nos resultó fácil conectar. A Ren le encantaba ir de visita, y Serafina siempre preparaba mucha comida y juguetes, haciendo que Ren se olvidara de todo lo demás. Un día, después de clase, Ren, aún con su pequeña mochila, ni siquiera fue a casa. Corrió hasta la puerta de Serafina y llamó. «Linda señorita, mi escuela va de excursión y tenemos que ir papá y mamá. ¿Puedes ser mi mamá?». Al oír esto, me quedé paralizada. Antes de que pudiera taparle la boca, Serafina abrió la puerta. Se arrodilló ante Ren, sonriéndole dulcemente. «¿Le preguntaste a tu papá?». «A ver si está de acuerdo». Ren corrió inmediatamente a abrazarme la pierna. Me miró con los ojos brillantes. «Papá, ¿quieres que Serafina sea mi mamá?». Abrí mucho los ojos. «Los niños son inocentes». «Los niños son inocentes», me dije, pero seguía sin saber qué responder. Solo podía recurrir a Serafina en busca de ayuda. Ella sonrió y dijo con calma, «Si no te importa, no tengo inconveniente». Serafina permaneció de pie, con sus dulces ojos fijos en mí, sin mostrar la menor reticencia. La miré, luego bajé la vista hacia Ren. Los ojos de mi hija siempre brillaban con una inocencia contagiosa, llenos de ilusión, lo que hacía imposible negarme. Finalmente, solo pude decirle a Serafina, «Entonces, te estoy molestando». Serafina soltó una risita suave. «No te molesto en absoluto. Ren es adorable». Al oír el cumplido, Ren sonrió radiante, corrió a abrazar a Serafina y le dio un dulce beso en la mejilla. «Preciosa, eres la segunda mejor persona del mundo». Serafina le pellizcó la mejilla juguetonamente, fingiendo preguntar. «Entonces, ¿quién es la primera persona mejor?».
Mi papá. Respondió Ren sin dudarlo, y casi se me derrite el corazón. Al día siguiente, nos reunimos en la escuela. Al llegar, muchos padres extranjeros nos felicitaron, diciendo que éramos una pareja muy guapa, perfectamente compatibles. Yo solo les devolví una sonrisa cortés, pero Serafina se mostró completamente natural, sin ninguna incomodidad. Ya fuera jugando con Ren o charlando conmigo de vez en cuando, se sentía a gusto, como si lleváramos años viviendo juntos. Así que, por un día, hicimos de familia Haz. Al terminar la excursión, Ren quiso alitas de pollo. Insistió en comprarlas ella misma. La seguí en secreto, sin que se diera cuenta. Al girarse, chocó con alguien y cayó al suelo. Sin pensarlo, corrí hacia ella y la levanté. Ren, ¿estás herida? Mis ojos estaban fijos solo en mi hija, completamente ajenos a la expresión del rostro de la mujer frente a mí, hasta que una voz familiar habló, pronunciando mi nombre con claridad, palabra por palabra. Ethan Thorne. La voz me resultaba tan familiar que, incluso después de 5 años sin oírla, no podía olvidarla. Era Alara. Tras 5 años sin vernos, no tenía intención de revivir el pasado. Abracé a Ren, con la intención de marcharme, pero, como era de esperar, me bloqueó el paso. En comparación con hace 5 años, Alara estaba aún más tranquila, y su aura de poder era más pronunciada. Pero su estado no era bueno. Tenía los ojos enrojecidos e inyectados en sangre. Ethan, ¿sabes cuánto tiempo llevo buscándote? ¿Por qué sigues mudándote? ¿Por qué siempre huyes de mí? Su tono seguía siendo el mismo de hace años, irritantemente familiar. Le respondí con indiferencia, le das demasiadas vueltas. Yo solo vivo mi vida. Mi voz sonó distante, como si hablara con una desconocida. Alara me miró fijamente, con los ojos llenos de emociones que no alcanzaba a comprender. Cuando su mirada se posó en la niña que tenía en brazos, al ver su carita, casi idéntica a la mía, se quedó paralizada. ¿Es tu hijo? Por un momento, se quedó atónita. Luego se mostró resuelta. No me importa lo que pase. Vuelve conmigo. La criaré como si fuera mía, ¿de acuerdo? Extendió la mano para tocar a Ren, pero retrocedí de inmediato, evitando su mano. Alara, ¿sigues soñando? Hija mía, yo sé cómo cuidarla. No necesito que te entrometas. Un fugaz gesto de dolor cruzó su rostro. He perdido 5 años. No quiero volver a perderme nada. Ethan, dame una oportunidad para enmendar mis errores. Déjame ser su madre, por favor. Estaba temblando de rabia. Antes de que pudiera hablar, Ren interrumpió, no eres mi mamá. Ya tengo una mamá. Mi mamá es muy buena. Me compra comida rica y muñecas Barbie. La niña se echó hacia atrás y gritó, mamá, ven aquí. Alguien nos está molestando a papá y a mí. Alara se quedó paralizada, mirando detrás de mí. En efecto, una mujer se acercaba, su figura me resultaba increíblemente familiar. Al acercarse, Alara la reconoció, con el rostro incrédulo. Serafina, ¿qué relación tienes con Ethan? La pregunta quedó suspendida en el aire, sobresaltándome. Así que se conocían, pero el rostro de Serafina permaneció impasible. Tomó a Ren de mis brazos con suavidad y preguntó con dulzura, ¿qué tipo de relación esperas que tengamos? Al terminar de hablar, Ren, adormilado, volvió a llamar, mamá. El rostro de Alara se ensombreció al instante. Se apresuró a acercarse a Serafina, pero antes de que pudiera llegar, le bloqueé el paso con voz firme. Alara, tengo mi propia familia y mi propia vida. No te atrevas a destruir todo lo que tengo, o no te lo permitiré. Dicho esto, tomé la mano de Serafina. Para cualquiera que nos viera, parecíamos una familia de 3, dulce y feliz. Imposible. ¿A quién más querías era claramente a mí? ¿Cómo podías estar con ella? ¿O acaso se veían a escondidas a mis espaldas hace 5 años? Preguntó Alara con voz cortante. No tenía ganas de explicarle nada. A esas alturas, ya nada importaba, así que la dejé creer lo que quisiera. Ethan Thorne, te atreviste a traicionarme, repitió, acercándose un paso más.
Serafina se interpuso inmediatamente entre mí y el enemigo, protegiéndome. Las dos mujeres se miraron en un tenso silencio. Finalmente, Ren se frotó los ojos y rodeó el cuello de Serafina con sus brazos. Mamá, tengo sueño. Vámonos a casa. En ese momento, a Alara se le llenaron los ojos de lágrimas. Retrocedió tambaleándose, bajando la cabeza, y permaneció en silencio durante un largo rato, sin moverse. De camino a casa, le pregunté a Serafina, si la conoces, también me conoces a mí, ¿verdad? Serafina no lo ocultó. Sí, trabajé con ella hace unos años. Te conocí entonces, pero probablemente no te acuerdes. Además, eras muy famoso por aquel entonces, el ídolo soñado de cada año. Hubiera sido difícil no conocerte. Que nos volviéramos a encontrar aquí probablemente fue el destino. Solo entonces comprendí por qué sabía mi nombre sin que yo se lo dijera y por qué no había desconfiado de mí. Ya nos habíamos conocido antes. Pensé que Alara se rendiría después de esto, pero olvidé su naturaleza. No se detuvo hasta lograr su objetivo. Esa noche, vino a mi casa y se quedó un buen rato frente a la puerta. No lo abrí. Entonces, ella comenzó a hablar, su voz resonando en el interior. Ethan, te he estado buscando todos estos años. Sé que cometí muchos errores, y tienes todo el derecho a culparme. Pero de verdad quiero explicarte. No había nada entre Caleb y yo. Solo porque erróneamente creí que me había salvado, me sentí en deuda con él y lo traté bien. Después, descubrí que fuiste tú quien realmente me salvó. Sé lo terriblemente equivocada que estuve y la humillación que te causé. Lo siento, Ethan. He despedido a Caleb. Vuelve conmigo. Dame la oportunidad de enmendar mi error. Puedes seguir actuando, seguir desarrollando tu carrera. Ya no te lo impediré. Alara hablaba mucho a través de la puerta cerrada. Yo estaba sentada en la sala, escuchando cada palabra con claridad, sintiendo solo una amarga diversión. A los 18 años, recién salida del instituto, conseguí mi primer trabajo como figurante en un anuncio. Ese mismo día, con esa ropa vieja y fea, conocí a Alara, de 20 años. La salvé, y durante muchos años, no pude olvidarla. A los 22, alcancé cierto éxito en la industria. En una fiesta la volví a ver. Fue entonces cuando me enamoré a primera vista y empecé a cortejarla. Luego, estuvimos juntos 3 años. Esos 3 años no fueron del todo malos, pero desde que apareció Caleb, todo se fue volviendo asfixiante. Dejó de ser pacífico. Ya no quería recordar nada, porque sabía que no había vuelta atrás. Podía vivir bien sola. Ve. No interrumpas mi descanso. Me levanté del sofá, diciéndole solo esas palabras de principio a fin. A la mañana siguiente, me despertó el sonido del teléfono. Era la policía local diciéndome que tenía que pagar la fianza de Alara. Al parecer, la noche anterior un agente la había confundido con una ladrona y la había detenido. Sin pensarlo, me negué. Pero al instante, una voz familiar se escuchó al otro lado de la línea. Ethan, en esta tierra extranjera, eres la única persona que conozco. Si no vienes, me retendrán indefinidamente. Por favor, ayúdame solo esta vez. Colgué con decisión y volví a dormirme. Media hora después, volví a abrir los ojos, me levanté de la cama y llevé a Aren a la guardería. De regreso, por alguna razón, pasé por delante de la comisaría. Alara había estado detenida toda la noche, tenía el rostro pálido, pero gracias a su serenidad natural, no estaba despeinada, solo un poco cansada. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron de inmediato. Lo sabía. No me abandonarías. No respondí, solo terminé los trámites y me di la vuelta para irme. Ella me siguió, con voz suplicante: Ethan, no tengo a dónde ir. ¿Puedo quedarme contigo? Llegué a mi límite. ¿No has tenido suficiente? No tienes que fingir indefensión frente a mí. Jamás olvidaré el día en que me humillaste con esos millones. Vete donde quieras, pero no me molestes más. Dicho esto, me di la vuelta para marcharme. Pero en ese instante, de repente me abrazó con fuerza por detrás. Su voz era muy suave, pero extremadamente seria. Ethan,
te extraño mucho y de verdad quiero que me perdones. ¿Puedes decirme qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que vuelvas conmigo? Guardé silencio durante un largo rato, luego aparté suavemente sus manos. También hablé en serio. Alara, no podemos volver atrás. Hay que mirar hacia adelante. No me quedaré anclado en el pasado para siempre. Esto es todo. Vuelve a casa. No me busques más. Mis palabras fueron frías, casi crueles. Pero Alara seguía negándose a soltarme, repitiendo obstinadamente. Ethan, te haré cambiar de opinión. Solo yo puedo darte lo mejor. Serapina no puede. Nadie más puede. Solo yo. Únicamente yo. En la guardería de Ren, apareció una nueva maestra. De pelo negro, ojos negros, muy guapa, pero con una aura fría e inaccesible. Los niños sentían curiosidad, pero esta maestra parecía prestar atención solo a Ren. Ren parpadeó con sus grandes ojos y dijo con inocencia, «Te conozco. Tú fuiste quien puso triste a papá ese día». Alara se arrodilló ante la niña, controlando cuidadosamente su voz. ¿Tu papá alguna vez habló mal de mí contigo? Papá nunca habla mal de nadie a sus espaldas. Papá dice que eso está mal. Papá ni siquiera te mencionó. Ni siquiera sé quién eres. Al oír esto, a Alara se le encogió el corazón. Así que todavía le guardo tanto rencor que ni siquiera le he mencionado su nombre a mi hijo. Dijo en voz baja, soy una vieja amiga de tu papá. Éramos muy amigas. Lo que pasa es que cometí un error y eso decepcionó a tu papá. Ren, ¿puedes decirme que le gusta a tu papá? Quiero que me perdone. ¿Me ayudas? Intentó sonsacarle información a la niña, poco a poco. Pero Ren era más lista de lo que ella creía. No te lo diré. Eres un desconocido. No intentes engañarme. Dicho esto, la niña se tapó los oídos de inmediato y se dio la vuelta, con una expresión a la vez adorable y decidida. En ese instante, Alara me recordó involuntariamente de años atrás. Siempre que me hacía daño, me tapaba los oídos y le decía, no quiero volver a oír tu voz. Pero con un poco de persuasión, siempre lograba ablandarme. La verdad es que no era rencoroso. Aún así, me había enfadado lo suficiente como para alejarme durante 5 años. Alara cambió de tema. De acuerdo, no preguntaré más sobre eso. Ren, ¿puedes decirme qué relación había entre esa mujer y tu papá ese día? Al oír esto, Ren se volvió de inmediato, con voz suave pero firme. Es mi mamá. Imposible. El rostro de Alara se puso frío al instante. Los niños no deben mentir, o vendrá la policía y se los llevará. Solo quería asustarla, pero quizás su tono fue demasiado severo. Ren se aterrorizó y rompió a llorar. Serapina es. Me cae muy bien y a ella le cae bien mi papá. Es mi mamá. Eres una mentirosa. Alara estaba nerviosa, intentando consolarla a tientas. Nunca antes había tratado con niños, les secaba las lágrimas y los mocos, pero sin lograr nada efectivo, y cada vez se sentía más desorganizada. El rostro de Ren estaba rojo de tanto llorar. Alara intentó bajar la voz, suavizándola lo más posible, hasta que casi se le quebró. Lo siento, Ren. Lo siento. Por favor, no llores más. Abrazó a la niña, consolándola suavemente. Justo en ese momento, terminaron las clases y los padres empezaron a llegar. Yo también llegué, y lo primero que vi fue a Alara abrazando a Ren. Alara, ¿qué haces? Me acerqué a grandes zancadas, la aparté de inmediato con firmeza y protegí a Ren con mis brazos. Si tienes algo contra mí, atácame a mí. Es solo una niña. Mi voz temblaba, en parte por la ira, en parte por el miedo. Alara se levantó lentamente y me miró. En sus ojos, generalmente fríos, se vislumbró un fugaz atisbo de tristeza. Ethan, así es como me ves. Jamás le haría daño. Jamás. Hizo una pausa. ¿No lo reconoces? Sus ojos se parecen un poco a los míos. La verdad es que tuve una hija contigo. ¿Basta? La dejé. No vuelvas a aparecer jamás. Dicho esto,
tomé a Aren en brazos y me marché rápidamente, como si una pesadilla nos persiguiera. Alara permaneció en silencio, observando mi figura alejarse, luego bajó la mirada y sus ojos se posaron en un mechón de cabello enroscado en su dedo. Era el cabello de Aren. De camino a casa, mi corazón aún latía con fuerza. No iba a permitir que nadie me quitara a Aren. El coche se detuvo frente a nuestra casa y yo aún no me había calmado del todo. Mientras ayudaba a Aren a bajar del coche, vi salir a Serafina. Enseguida notó que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Negué con la cabeza, luego asentí y dije lentamente, quiero transferir a Aren a otra escuela, o mudarnos de nuevo. Mudarnos. Serafina se sorprendió un poco, pero enseguida lo entendió. ¿Por culpa de Alara? No lo oculté. La vi en la escuela de Aren. No sé qué hará. Estoy muy preocupada. Serafina me dio una suave palmadita en el hombro para consolarme. No te preocupes tanto. Si no quieres hablar con ella, puedo hablar yo por ti. No hace falta. Lo pensé un momento y luego respondí. Hablaré con ella personalmente. Huir es inútil. A la mañana siguiente, me puse en contacto con Alara y le pedí que nos viéramos. Por teléfono, su voz apenas disimulaba su entusiasmo. Llegó muy temprano y me esperó durante un buen rato. En cuanto me vio, deslizó una pila de documentos sobre la mesa. Fruncí el ceño. ¿Qué es esto? He comprado varias casas aquí para ti, Irene, y esta es una tarjeta bancaria con $5 millones. Ethan, no me vuelvas a negar. Tómalo, por favor. De repente, recurrió a esa táctica, pillándome desprevenida e interrumpiendo todo lo que iba a decir. Fruncí el ceño. ¿Cuál es tu intención? Al terminar, Alara me pasó otro papel. Me hice una prueba de ADN. Ren es mi hija biológica. Me estremecí, levantando la vista con incredulidad. ¿Qué tonterías dices? Es una niña que adopté de un orfanato. Alara se llevó la mano al vientre, con el rostro lleno de tristeza. Ese año, la niña que llevaba en mi vientre era tuya. Después de que te fuiste, estuve embarazada 10 meses y di a luz. Ese día, mis enemigos, buscando venganza, me robaron a la niña. La busqué durante mucho tiempo, pero no la encontré. Casi me volví loco. Pensé que nunca la volvería a encontrar, ni que jamás te encontraría a ti. Pero hoy lo entiendo. Todo estaba predestinado. La llevaron al extranjero y por casualidad, la criaste tú, su padre biológico. Aquí, guardó silencio durante un largo rato. Cuando levantó la vista, sus ojos eran decididos. Ethan, sigues soltero, y tú y Serafina solo sois vecinos normales, ¿verdad? Ni siquiera había asimilado del todo que Ren fuera realmente mi sangre, mi mente era un caos. Respondí vagamente, ¿y qué si lo soy? ¿Y qué si no lo soy? Respiré hondo varias veces para calmarme. Alera, vine hoy para dejártelo claro. No volveré contigo bajo ningún concepto. Aunque lleve tu sangre, no te dejaré criarla, y jamás volverás a la escuela a buscarla. Aquí termina todo. Lo dije de un tirón, con firmeza. Alera permaneció en silencio durante un largo rato, luego soltó una risita. ¿Fin? ¿Cómo podemos terminar? Ethan, eres mi prometido. Ren es mi hija. Entre nosotros existe un vínculo de sangre y amor. ¿Cómo puede terminar? Su voz se suavizó lentamente. Pero en ella aún percibí aquella terquedad tan familiar. Alera siempre había sido así, sin importarle nunca los sentimientos de los demás, todo giraba en torno a ella. Si había algo que no podía aceptar, algo que no podía conseguir, se aferraba a ello con tenacidad. Lo mismo le pasó con Caleb años atrás, un amor posesivo y extremo, que no dejaba entrar a nadie más. Y ahora, queriendo recuperarme, seguía igual de obstinada, completamente ajena a mis sentimientos. Me sentía completamente impotente ante ella. Parecía imposible comunicarnos con normalidad. Después de ese día, Alera dejó de ir a la guardería de Ren, lo cual me tranquilizó un poco. Pero se mudó más cerca de casa y venía 5 o 6 veces al día. Nunca la dejaba entrar, como mucho, la dejaba estar afuera de la puerta. Muchas veces,
cuando Ren y yo estábamos felices juntos en casa. Levantaba la vista y veía la figura solitaria de Alera junto a la puerta, en silencio durante largo rato, sin decir palabra, sin intentar entrar a la fuerza, como si esperara ablandar mi corazón de esa manera. Pero yo ya no era el hombre que había sido años atrás. Aunque afuera lloviera a cántaros y ella estuviera empapada hasta los huesos, ni siquiera la miraba. No fue hasta el cumpleaños de Ren que Alera dio un paso más. Se arrodilló junto a la puerta, colocó una caja dentro y dijo suavemente, «Feliz cumpleaños, Ren». Ren miró el regalo y luego me miró a mí, esperando mi mirada. Solo cuando asentí, la niña se acercó corriendo a recogerlo, dándome las gracias con dulzura. Después, pidió un deseo, sopló las velas y se comió su pastel. Cuando llegó el momento de compartirlo, Ren se acercó a mi oído y susurró, «Papá, mi maestra dice que el pastel de cumpleaños se debe compartir con todos. ¿Deberíamos compartir algo con esa persona extraña que está afuera?» Se veía tan lamentable. Me quedé callada un par de segundos y luego asentí. «Adelante». Entonces Ren cortó un trozo de pastel y se lo llevó a Alera. «Toma, esto es para ti. Está muy dulce». Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Alera. Tomó el pastel, mirándome. Ethan, Ren solo quería compartirlo con todos. Se lo habría dado a cualquiera. No quise oírla decir nada más. Al ver esto, Alera guardó silencio y terminó en silencio su porción de pastel. Después de comer, esbozó una leve sonrisa. «Es muy dulce, la verdad». «Gracias, Ren». Dicho esto, se puso de pie, pero al hacerlo, se llevó la mano al abdomen, con una fugaz expresión de incomodidad en el rostro. Enseguida se recompuso, recuperando la compostura. «Bueno, me voy». «Ethan, Ren, buenas noches». Dicho esto, se dio la vuelta y desapareció en la noche. Poco después, sonó mi teléfono. Era un número de mi país. Dudé unos segundos y luego contesté. «¿Es Ethan Thorne?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Sí», respondí en voz baja. «Tu madre adoptiva está muy grave en el hospital. Puede que no le quede mucho tiempo de vida. Antes de irse, solo quiere verte una última vez. ¿Puedes ir a visitarla?». La persona a la que llamaban madre no era mi madre biológica, sino la madre de acogida que me cuidó durante unos años. No me trató bien, a menudo me pegaba y me regañaba, pero al menos me alimentó y evitó que me muriera de hambre. Más tarde, cuando gané dinero, les di a ella y a sus hijos decenas de miles. Para mí, eso era suficiente para agradecerle por haberme criado. No quería volver a verla, pero después de pensarlo bien, decidí que debía regresar y verla una última vez. Tras 5 años, regresé a mi país. Den, en su primer viaje de vuelta, estaba emocionadísima. Al bajar del avión, me vio con gorro y mascarilla, y abrió mucho los ojos. «Papá, ¿es peligroso aquí? ¿No podemos mostrar nuestras caras?». Mientras hablaba, la niña se cubrió el rostro con ambas manos, dejando al descubierto solo sus brillantes ojos negros. Me reí y le bajé las manos. «Tranquila. Aquí es seguro. No hace falta que te tapes». La verdad es que no estaba segura de si alguien me reconocería. Me cubrí la cara para evitar problemas, pero fue inútil. Mi maleta chocó accidentalmente con alguien. La persona se enfureció de inmediato y empezó a maldecir a gritos. No quería armar un escándalo, así que me disculpé varias veces y ofrecí una compensación. «Te transferiré el dinero. Puedes hacerte un chequeo. Si necesitas algo más, contáctame y colaboraré». «Ah, ¿qué es un poco de dinero?», se burló. «¿Crees que todos están deseosos de oírte hablar? ¿Tapándote la cara así? ¿Qué clase de persona eres que no te atreves a mostrar la cara?». Inmediatamente después, sentí que me arrancaban el sombrero y me bajaban la mascarilla. En un instante, la multitud a nuestro alrededor estalló en júbilo. «Dios mío. ¿Ese no es Ethan Thorne? Hace años que no lo veo». «Sí, es él, pero es comprensible que dejara la industria. Oí que fue porque era un rompehogares, ¿no? ¿No dio explicaciones?». «Fue la otra persona quien los separó». «¿Quién sabe?».
Pero mira a esa niña. Es idéntica a él. ¿Se habrá retirado para tener un hijo todos estos años? Entre los murmullos caóticos, me sentí aturdida. Me incliné y abracé a Ren, con la intención de irme rápidamente. Pero el hombre se negó a soltarme, agarrándome del brazo con tanta fuerza que me dolió. Apenas unos segundos después, la multitud se apartó de repente. Un equipo de guardaespaldas irrumpió, abriéndome paso. Ethan, he venido a recogerte, dijo Alera, interponiéndose justo delante de mí para protegerme de todas las miradas y los susurros, buenos o malos. Me protegió de la multitud y nos condujo a Ren y a mí hasta su coche particular. Mientras el coche salía del aeropuerto, poco a poco recuperé la compostura. Gracias, dije en voz baja. Alera me miró con un dejo de impotencia. No tienes que ser tan educada conmigo. Volví la cabeza para mirar por la ventana. Después de eso, todo el coche quedó en silencio. Estaba algo aturdido. No fue hasta que el coche se detuvo que me di cuenta de dónde estábamos. Al reconocer el entorno, una sensación de resistencia surgió de inmediato en mí. He reservado un hotel, dije, con la intención de abrir la puerta y salir. Pero Alera me sujetó la mano con firmeza. Ya oscureció y está lloviendo. Quédate en mi casa por ahora. Ren también está durmiendo. No la hagas sentir incómoda. Mañana te llevaré a donde quieras. Por una vez, su voz tenía un tono de negociación. Estaba cansado, demasiado agotado para discutir, así que asentí. Y así, volví a entrar en la casa donde una vez viví. Al entrar, una oleada de familiaridad me inundó. Este lugar estaba casi igual que antes. La única diferencia era que todo rastro de Caleb había desaparecido, reemplazado por muchos objetos idénticos a los que yo había usado, como si nunca me hubiera ido. Ethan, tu antigua habitación. Ya lo hice limpiar y preparar. Avísame si necesitas algo. Alera me condujo hasta la puerta del dormitorio. Asentí con la cabeza. Gracias. Solo me quedaré una noche. Mañana me iré temprano. Mi actitud distante la hizo dudar, como si quisiera decir algo. Pero al final se lo tragó, y solo dijo con voz ronca, entonces tú y Ren podréis descansar bien. Al entrar, la oí llamarme suavemente desde atrás. Ethan. Me giré. ¿Hay algo más? Los oscuros ojos de Alera se posaron en mí, algo bullía en su interior. Pero al final, simplemente negó con la cabeza. Nada. Solo quería desearle buenas noches y dulces sueños. Cerré la puerta con una extraña sensación en el estómago. Alera estaba más delgada, e incluso su imponente presencia habitual era más tenue. Tal vez le había pasado algo en los últimos años. No lo sabía, y no quería pensar demasiado en ello. Esa noche no dormí bien y me desperté muy temprano al día siguiente. Después de lavar los platos, tenía la intención de coger a Ren e irme inmediatamente. Para mi sorpresa, Alera estaba sentada en el salón. Parecía que había dormido toda la noche en el sofá. Al verme salir, se levantó de inmediato. Ethan, ¿por qué estás despierto tan temprano? ¿Has descansado bien? Solo asentí levemente, sin querer decir mucho. Al ver esto, no insistió, limitándose a decir, ¿a dónde quieres ir? Te llevo. No hace falta. Puedo coger un taxi yo misma. Me negué fríamente. Pero Alera hizo como si no hubiera oído nada y se giró para coger las llaves del coche. Sigue lloviendo y tienes que llevar al niño. Déjame que os cuide un rato. Considéralo como cumplir con mi deber. Justo entonces, Ren también despertó. En mis brazos, se estiró tanto que casi no pude sostenerla. Por suerte, Alera la sostuvo enseguida. En ese instante, estábamos muy cerca, nuestros brazos rozándose, nuestras respiraciones mezclándose. Retrocedí, deseando dar un paso atrás. Pero ella dio un paso al frente, aprovechando la oportunidad para abrazar a Ren. La niña se frotó los ojos y luego se volvió a dormir en brazos de Alera. Sin saber qué soñaba, Ren murmuró como si hablara dormida. «Mamá». Alera se quedó paralizada, como petrificada. «Ethan, ¿oíste eso?». Me llamó mamá.
Nunca la había visto así. Sus ojos rebosaban ternura, como si acabara de recibir una inmensa felicidad. Incluso brillaban. Aunque no quería admitirlo, la verdad era que Alera era, en efecto, la madre biológica de Eren. Esto no se podía cambiar. Finalmente, le permití que nos llevara en coche al hospital municipal. Durante todo el trayecto, llevó a Eren en brazos. Cuando la niña despertó, no intentó apartarse. Quizá porque había visto a Alera muchas veces últimamente. En el pequeño mundo de Gurentorn, Alera probablemente ya no era una extraña. Al entrar en la habitación del paciente, mi mirada se posó inmediatamente en mi madre adoptiva. Las marcas de la edad cubrían todo su cuerpo. Estaba tan delgada que era solo piel y huesos. Me vio, con la mano temblando. «Hijo, has vuelto». Le tomé la mano y me senté en la silla junto a la cama. «Sí, he vuelto». No había mucho afecto profundo entre nosotros. Cuando estaba sana, nunca me había querido de verdad. Tal vez, al borde de la muerte, la gente solo desea ver a todos los rostros familiares una última vez para poder partir sin remordimientos. Charlamos un rato. De repente, se percató de que Alera y Ren estaban en mis brazos. «¿Tantos años? ¿Y ya tienes un hijo tan grande?» Me giré y llamé a Ren. «Ren, ven a saludar a la abuela». La niña obedientemente habló. «Hola, abuela». A la anciana se le llenaron los ojos de lágrimas. «¡Qué niña tan buena!». Acarició suavemente el rostro redondo y bonito de Ren. Luego miró a Alera. «¿Es usted la esposa de Ethan?». «Es la primera vez que nos vemos». Abrí la boca para decir que no, pero antes de que pudiera terminar, mi madre adoptiva continuó. «Ethan es muy testarudo. No le quedan muchos parientes cercanos. Debes tratarlo bien y cuidarlo mucho». Alera echó un vistazo a mi perfil, al no ver reacción alguna, respondió de inmediato con firmeza: «Lo haré, doctor». «Puede estar tranquilo». Mi madre adoptiva asintió, aliviada. Se tumbó, tosiendo lenta pero violentamente. Las máquinas a su lado empezaron a sonar las alarmas. Corrí rápidamente a llamar al médico. Inmediatamente después, la llevaron de urgencia al hospital. Sus hijos biológicos llegaron uno tras otro, apiñándose afuera. Me quedé en silencio, acurrucada en un rincón, con el ceño fruncido por la preocupación. De repente, una mano se posó en mi sien. «No te preocupes. Me he puesto en contacto con los mejores médicos del país. Vendrán a tratarla». Entonces Alera dijo algo sin sentido. «Ethan, si algún día yo también estuviera muriendo, ¿sentirías tristeza por mí de esta manera?». Mis cejas se crisparon ligeramente. Levanté la vista, reflexionando seriamente sobre la pregunta. «Quizás. Al fin y al cabo, tú y yo no somos enemigos mortales». No quería odiar a nadie, porque el odio me aprisionaba en una obsesión. Si alguien que conozco falleciera, en cierta medida me conmovería. Porque la vida es frágil, y una vez que se va, deja de existir por completo. Al recibir esa respuesta, Alera sonrió levemente. La sonrisa reflejaba una inmensa tristeza, mezclada con un dejo de resignación. La cirugía duró 3 horas, pero al final no pudieron salvarla. Una vida se apagó en silencio. Me quedé en el país para el funeral. Durante ese tiempo, recibí muchas invitaciones de antiguos directores y actores, preguntándome si quería volver a actuar. Alera también me dijo: «Si quieres, te puedo dar los mejores recursos». Pero las rechacé todas. Ahora mismo no pienso en eso. No tengo tiempo ni energía para esas cosas. Solo quiero estar con Ren, darle una infancia plena. Alera respetó mi decisión. Sin embargo, cuando me disponía a regresar, me detuvo. «¿Qué planeas?». Le pregunté a Weri. «Quédate aquí un mes. Después, te dejaré ir y no te molestaré más, Ethan». Cumplo mi palabra. La situación era, sin duda, tentadora. Sabía que con alguien como Alera, si seguía insistiendo, Ren y yo tendríamos que mudarnos de nuevo, lo cual sería muy problemático. Tras pensarlo un momento, expuse mis exigencias.
Alera cumplió su palabra y enseguida encontró a alguien que redactara un contrato por escrito, firmado y sellado. Solo entonces accedí a que Ren y yo nos quedáramos un mes más. Durante ese mes, Alera apenas nos dio un solo día de descanso. Todos los días nos llevaba de paseo. Íbamos a parques de atracciones y nos subíamos a todas las atracciones. Reservó centros comerciales enteros, dejándonos comprar lo que quisiéramos. Incluso nos llevó de viaje, visitando 4 ciudades en solo 7 días, comiendo y jugando sin parar. Ren, en especial, estaba tan feliz que casi no dejó de sonreír. Para ella, Alera ya no era la persona que hacía infeliz a su papá, sino más bien una tía generosa, o quizás su madre. No estaba muy segura. Pero como le dije que no lo hiciera, la niña no la llamó mamá, solo me obedeció. Durante la primera quincena del mes, jugamos en todas partes. Solo cuando Ren y yo estábamos completamente agotados, Alera nos llevó a casa. Durante las 2 semanas siguientes, casi no nos sacó y no fue a trabajar, quedándose en casa con nosotros todos los días. Ella misma preparó las 3 comidas. Por las mañanas, antes incluso de que Ren y yo nos despertáramos, nos traía el desayuno a la cama, invitándonos suavemente a levantarnos. Si de verdad no queríamos levantarnos, no nos obligaba. Esto me resultaba muy extraño. Desconocía lo que Alera había sufrido, pero era completamente distinta a como era antes. En lugar de la fría y autoritaria oficial Alera, llevaba un delantal y nos cuidaba con esmero, como una ama de casa. Conforme se acercaba la fecha de partida acordada, se volvió aún más amable, hasta el punto de hacerme dudar de si le habían cambiado el alma. Movido por la curiosidad, una tarde le pregunté directamente, Alera, ¿qué planeas? Se apoyó en la barandilla del balcón y me miró lentamente. Por un instante, vi un destello de dolor en sus ojos. Me acerqué un poco más. El sol poniente bañaba su rostro con un resplandor anaranjado, haciendo que su piel pálida pareciera casi translúcida, dejando ver claramente las venas. Cerró los ojos y habló en voz baja, solo quería estar un rato más con ustedes y Ren. En cuanto terminó de hablar, se agarró el estómago y se dobló con un violento ataque de tos. La tos tan fuerte le hizo sangrar los labios. En los últimos 3 días, nuestra vida no fue diferente a la de una familia normal. Salíamos a caminar por la mañana, ella preparaba el almuerzo y por la noche, los 3 nos sentábamos en el sofá a ver la televisión. La vida era tranquila y sencilla, pero noté que el semblante de Alera empeoraba. Muchas veces, después de comer solo un poco, tenía náuseas. Finalmente, no pude contenerme y pregunté directamente, ¿estás enferma? Ella se rió, bromeando, Ethan, ¿te preocupas por mí? La verdad es que no del todo. Solo quiero saber que si de verdad estás mal, Ren y yo nos iremos temprano. No hace falta molestarte más. No. Se negó de inmediato. Dijimos un mes, y ya ha pasado un mes. El plazo aún no ha vencido. Al verla tan obstinada, no dije nada más. Al fin y al cabo, solo quedaban unos pocos días. El último día llegó muy pronto. Ese día, Alera, de forma inusual, llevaba un vestido, un maquillaje impecable y el pelo perfectamente peinado. Nos llevó a Ren y a mí a un restaurante de lujo, tras haber reservado una planta entera. Durante la cena, señaló por la ventana. Mira. Ren y yo alzamos la vista al mismo tiempo. Al instante siguiente, unos brillantes fuegos artificiales estallaron en el cielo, deslumbrantes y magníficos. Entre el crepitar de los fuegos artificiales, se giró y preguntó, Ethan, ¿recuerdas qué día es hoy? Miré el calendario. Era nuestro aniversario, el día en que Alera y yo empezamos a salir. Antes me encantaban esos días, pero eso ya era pasado. Ahora le dije que ya no lo recordaba. Alera se sintió momentáneamente decepcionada, pero enseguida se consoló. No pasa nada. Al fin y al cabo, es la última vez. Cuando cesaron los fuegos artificiales, sacó una pila de documentos y los colocó frente a mí. Les eché un vistazo rápido y vi las grandes palabras, transferencia de activos. Fruncí el ceño de inmediato. ¿A quién le estás transfiriendo los bienes? Me miró con voz firme. A ti y a Ren. No me lo niegues esta vez, Ethan. Ren es mi hija.
Si no se lo dejo yo, ¿quién lo hará? Fírmalo. Tengo tanto dinero que no podré gastarlo todo en mi vida. Ante su insistencia, finalmente firmé. Al fin y al cabo, si quería dejarle bienes a Ren, yo los guardaría. Cuando Ren creciera, se los entregaría como garantía. Terminó la cena. Recibí un mensaje de Serafina. Me informó que los asuntos que le había pedido que gestionara en casa estaban resueltos y me preguntó si quería que volviéramos juntos. Respondí rápidamente, de acuerdo, nos vemos mañana en el aeropuerto. Cayó la noche. De vuelta a casa. Ren estaba agotado y se durmió enseguida. Yo también estaba a punto de dormirme cuando, de repente, oí el leve crujido de la puerta. El sonido era muy suave, pero aún así lo oí. Entonces, sentí que alguien se acercaba. En la oscuridad, entreabrí los ojos, aprovechando la tenue luz que se filtraba por la rendija de la puerta para ver una figura de pie junto a mi cama. Esa figura se inclinó y me dio un suave beso en la frente. Muy ligero, muy fugaz, lleno de ternura. Luego, la persona se acercó a la cama de Ren y le dio un beso en la frente. Después, esa figura permaneció en silencio a nuestro lado durante un largo rato, tanto que casi no pude evitar abrir la boca. Finalmente, la persona se marchó en silencio. A la mañana siguiente, al amanecer, el Hera nos llevó al aeropuerto. Al llegar, Serafina ya nos esperaba y enseguida se acercó a abrazar a Ren. La niña se acurrucó contra su cuello, frotándose contra ella como si se conocieran de toda la vida. El viento soplaba con fuerza. Galantemente, me quité la chaqueta y se la puse sobre los hombros a Serafina. El Hera presenció toda la escena. No dijo ni una palabra, algo inusual en ella, simplemente nos observó en silencio mientras nos alejábamos. Después de alejarnos un poco, giré la cabeza. Seguía de pie en el mismo sitio, delgada como una pluma, como si una ráfaga de viento pudiera derribarla. Siempre lo supe. Por casualidad, una vez vi un diagnóstico escondido en su cajón. Cáncer de estómago en estadio 4. Durante los últimos 5 años, no se había cuidado bien. Pero todo eso ya no me preocupaba. Durante el resto de nuestras vidas, seguiríamos caminos separados, sin necesidad de volver a encontrarnos.